complementos. Cada uno debe hacer todo lo posible por sacar el máximo partido de sus propias herramientas. Hay a quien se le da fenomenal poner voces. Y eso lo sabemos porque yo antes os he preguntado quién ha contado un chiste, perdón, quién ha contado un sueño, quién ha contado un viaje, pero quién no ha contado un chiste nunca. Nadie, todos hemos contado alguna vez un chiste. Pues los chistes en realidad son casi como mini relatos de humor. Bien, pues igual que en los chistes siempre tenemos un amigo o una amiga que dice qué bien cuenta los chistes porque pone voces o porque le da un tono o porque le da una vis cómica o porque sus chistes siempre hace algún gesto. El paradigma de los gestos en los chistes es Chiquito de la Calzada. Pues igual en el cuentacuentos. Cada uno debe buscar dentro qué es aquello que mejor se le da y sacarle todo el partido. Y es completamente contraproducente intentar usar las herramientas de otro. Si hemos ido a una sesión de cuentacuentos con alguien como Eugenia Manzanera, que es una excelente narradora, y ella tiene un bagaje teatral y ella modula la voz poniendo a cada personaje un tono, a cada personaje una voz, una canción distinta. Bueno, nos puede gustar muchísimo y disfrutarlo muchísimo, pero no podemos obligarnos a contar como ella. Porque lo más posible es que si nosotros no disponemos de esa herramienta para modular nuestra voz y hacer voces distintas, lo que queríamos que fuera un efecto de narratividad brillante se convierta en algo grotesco, se convierta a lo mejor en una parodia, no convenza a nadie o en el peor de los casos, y eso es lo peor que le puede pasar a un narrador, que nos haga sentir ridículos. Cuando uno cuenta cuentos ha de perder todo el ridículo, porque contar cuentos es contar historias, es contar igual que se cuenta un chiste, igual que se cuenta un sueño. Lo único es que debemos saber quiénes somos y en qué momento estamos de la narración. Entonces, si de repente sentimos sentido del ridículo es porque o no hemos elegido bien la historia que queríamos contar, o no la llevamos bien preparada, o estamos queriendo hacer una sesión con herramientas de otro y no con las nuestras. Hay narradores que les encanta disfrazarse. Hay narradores a los que les gusta sentarse en una silla y narrar todo el rato sentados. Yo no puedo, porque es una cosa complicada. Pero a veces estás más cerca y narras sentado mejor. El problema surge cuando yo me quiero obligar a mí mismo a disfrazarme y me da mucha vergüenza estar disfrazada. Entonces no voy a narrar bien el cuento, no lo voy a hacer bien. Será mejor, muchísimo más eficaz, que vaya con mi ropa del día a día y ya está. Entonces, Gracia, ¿cómo hacemos el personaje? Si tú nos has dicho que tenemos que cambiarnos. Bueno, el personaje se forma de muchas maneras. A veces se forma también con las palabras. Simplemente puedes llegar y decir, hoy no soy yo. Hoy me he transformado y soy puntos suspensivos. Hay muchas maneras de construirse a uno mismo como personaje. Luego, si te sientes cómodo con los disfraces, pues ningún problema. Igual que si te sientes cómodo con la papiroflexia, como esa pajarita, o por ejemplo, estas ranas de papiroflexia. A mí me gusta mucho la papiroflexia. Yo cuento con papiroflexia. Cuento narraciones, cuento historias, como la de esta rana. Esta rana, que es una rana... Uy, qué poco salta, es culpa del micro. A ver si... Uy. Don Sapo salta mucho más. Doña Rana y Mr. Sapo. Yo cuento la historia de Doña Rana y de Mr. Sapo y cuento con papiroflexia. Y luego eso me da pie a hacer un taller de papiroflexia, a hacer actividades con la papiroflexia. Pero no es imprescindible, no es imprescindible. Otras formas de contar, por ejemplo, el Kamishibai, no sé si lo conocéis. Yo, por ejemplo, ya veis, soy de las que no se puede estar quieta.
El kamishibai es una forma de contar, se llama kamishibai porque es el teatro de papel, es una palabra japonesa, pero es internacional, que es contar con láminas, ir enseñando a nuestro auditorio lo que va pasando en escenas en distintas láminas. El propio kamishibai tiene un teatrillo donde van pasando las láminas, pero se puede hacer casero, con un cuaderno pasando las hojas. Y además hay gente a quien le resulta muy cómodo porque visualmente tiene un asidero para no olvidar las partes importantes del cuento. Eso en el aula es bastante recomendable también, sobre todo si no os sentís cómodas al principio o no os sentís tranquilos con el orden del relato, pues usar la técnica del cuento con imágenes es interesante. Pero aquí la recomendación fundamental es que el cuento, que las imágenes no soslayen, no le quiten protagonismo a lo que estamos narrando. En todo caso, la palabra oral ha de predominar. Debe ser lo fundamental. La magia está en la palabra, no en la imagen, porque además la imagen es un arma de doble filo. Es amiga y también potencialmente enemiga. Amiga porque vivimos en una era de la imagen, con lo cual nuestros niños y niñas están acostumbrados a centrar su atención en las imágenes. Enemiga precisamente por lo mismo, porque como están acostumbrados a centrar su atención en las imágenes, si no somos suficientemente convincentes en el plano oral, se van a crear su propia película con las imágenes que les estamos mostrando sin prestar ninguna atención a nuestro cuento. Pero, en todo caso, las imágenes siempre pueden servir de apoyo. Sirven de apoyo también, yo he hecho sesiones de cuentacuentos en otras lenguas, bueno, concretamente yo las he hecho en inglés, y a veces las imágenes en formato kamishibai sirven de apoyo precisamente para explicar los conceptos que pueden causar un poco más de problema. Y además también nos sirven de muleta a nosotros mismos, porque cuando estamos haciendo una sesión de cuentacuentos en una lengua que no es la nuestra, es más posible que en un momento dado suframos esos lapsus que nos pueden pasar en nuestra propia lengua también, pero que no te acuerdas de un nombre o no te acuerdas de un... Y la imagen tiene un tremendo poder evocador. Simplemente viendo esa imagen te viene a la cabeza la palabra que estabas buscando. Por otra parte, existen incluso en las editoriales kamishibais que llevan por detrás el texto resumido, no solo en español, sino en francés, en inglés. Eso también es un apoyo. Cuando se usa el kamishibai con un texto de apoyo detrás, vuelvo a lo que dije al principio sobre la diferencia entre leer y narrar. No se puede, uno, esconder detrás de ese texto, porque entonces ahora todavía más peligroso. Tenemos una imagen que se interpone entre nosotros y nuestro público. Si estamos escondidos detrás de ese texto, lo perdemos completamente. Yo considero que el texto que aparece detrás del kamishibai son las palabras clave y que nos debe servir de pista, no de elemento de lectura. No debemos simplemente respaldarnos ahí. Y de la misma manera que en las otras fórmulas de contar, hay que estar atentos a cada mirada, a cada respuesta que nos den. Y a veces, cuando un cuento funciona con sus imágenes y con la voz, se crea la magia de que hasta piensan que están viendo el cuento, que están viendo una película, que están viendo... En una sesión de cuentacuentos que hice en una biblioteca en la que ya había estado y en la que usé kamishibai, una niña me dijo: yo me acuerdo de ti. Cuando yo era más pequeña, tú nos pusiste una película. Y yo no les había puesto ninguna película. Yo les había contado un cuento con imágenes, pero en su cabeza infantil había unido la imagen a la palabra y había montado su propia película. Para montar películas mentales, muchas veces los cuentacuentos tenemos nuestro aliado, que es la maleta del cuentacuentos. Esto no es una novedad, desde luego que no. Es más, yo creo que todos
los cuentacuentos tenemos una. Cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de disposición. Algunas son cuadradas, llenas de pegatinas, otras te encuentran, como esta maleta que a mí me encontró hace muchos años. Pero las maletas de cuentacuentos son elementos que en el aula también pueden estar presentes, en forma de cofre, en forma de arcón, en forma de caja, caja de libros, caja de cuentos. Y de las maletas de cuentacuentos a veces surgen maneras de contar un cuento. Porque uno puede sacar de la maleta cuentacuentos un objeto, un carrete de hilo puede dar pie a la narración del hilo dorado, o puede sacar personajes. Las maletas de cuentacuentos a veces incluso llevan personajes. Incluso puedes recuperar un personaje que le resulta familiar, por la razón que sea, y obtener el efecto. Ese efecto que os estoy insistiendo todo el rato, ese efecto de crear una magia, lo podemos crear gracias precisamente a nuestro cofre, a nuestra maleta de cuentacuentos. Uno saca a la abeja Pepa, por ejemplo, y puede ser una buena manera de introducir el cuento de esa semana. Si no la han visto ya, si no la conocen, si es la primera vez. Sirve, por ejemplo, sacar un personaje puede servir de presentación si ese personaje va a estar con nosotros mucho tiempo. Y en la maleta de cuentacuentos, a veces es posible que salgan objetos más normales, como un huevo. Uno puede contar la historia de un huevo, o puede contar la historia de un granjero, o puede contar la historia de una gallina. Es importante, es importante. Lo más importante de todo, que no se pierda la magia.